Laura Hernández Álvarez y les voy a presentar el día de hoy una pequeña cápsula acerca de la identificación de los riesgos en Internet. Tenemos como objetivo identificar los tipos de riesgos que existen en Internet, cuáles son sus características y recomendaciones para el uso correcto. Nuestro resultado de aprendizaje al que nosotros queremos llegar con esta pequeña cápsula es conocer y distinguir los tipos de riesgos del Internet, características y recomendaciones para el perfecto uso o el correcto uso. En el transcurso de este video lo vamos a dividir en tres pequeñitas secciones. La primera es identificar qué son los riesgos en Internet. La número 2, qué tipos de riesgos en Internet existen. Y la número 3, cuáles son los riesgos en Internet y qué recomendaciones nosotros tenemos para poder evitarlos. ¿Qué es un riesgo? Primero nosotros, para poder responder a la pregunta de qué es un riesgo en Internet, tenemos que saber qué es un riesgo. Bueno, un riesgo va a ser algo que nos ponga vulnerables a nosotros o a nuestra integridad como personas, ya sea física o mentalmente. ¿Qué es el Internet? Pues el Internet van a ser todas aquellas páginas web a las que nosotros podamos acceder mediante lo que es el Wi-Fi o el cable del Ethernet. ¿Qué riesgos en Internet conoces? Para poder nosotros responder a esa pregunta, primero tendríamos que saber qué es un riesgo en Internet. Pues bueno, los riesgos en Internet son aquellas cosas que nos van a poner vulnerables mediante las tecnologías que hoy en día utilizamos actualmente. Los tipos de riesgos en Internet se dividen en tres aspectos: los riesgos tecnológicos, los económicos y los sociales. En los tecnológicos tenemos lo que es el fallo de dispositivos, el hackeo, los problemas, los virus y el desconocimiento de la tecnología. El fallo de dispositivos ocurre cuando nosotros perdemos acceso al Internet o a lo que es nuestro Wi-Fi. El hackeo es cuando alguien se mete a nuestras cuentas sin previa autorización. Lo que son los virus son aquellos malware que nos van a perjudicar todos los dispositivos electrónicos que nosotros tengamos. Y el desconocimiento de la tecnología es que hay veces que uno se mete en páginas indebidas por no saber pues de qué se tratan, y evidentemente eso nos pone en riesgo, nos pone vulnerables. Hay que saber conocer. Los riesgos económicos tenemos lo que es la pérdida de dinero, el robo de identidad, el spyware, no saber cómo se manejan las apps, pérdida de algún valor de dispositivo, no tener seguridad y fraude. En cuanto a los riesgos económicos, hoy en día existen muchas maneras de extorsión mediante lo que son las aplicaciones en Internet, y así nos pueden robar muy fácil lo que es nuestro dinero, o incluso puede haber un secuestro express o muchísimas maneras de podernos robar nuestras identidades. Tenemos lo que son los riesgos sociales. En cuanto a los riesgos sociales, tenemos lo que es el robo de identidad, la falta de privacidad, el ciberbullying, fraude, noticias falsas y hackeo. Lo que es robo de identidad es cuando nos crean perfiles falsos de nosotros. Entonces están ocupando lo que es nuestra persona para hacerse pasar por otras, y evidentemente pues eso nos dañaría, nos pone vulnerables. La falta de privacidad es que pues la mayoría de las personas no leemos lo que son los acuerdos de privacidad. Por lo tanto, nosotros aceptamos todo para poder acceder a lo que son diversas redes sociales o diversas páginas web, y no sabemos si lo que estamos aceptando es bueno o malo. El ciberbullying es el acoso a través de las redes sociales. El fraude es cuando nos roban o nos estafan a través del Internet. Las noticias falsas o fake news son aquellas noticias en donde pues evidentemente nada es real, todo es falso. Y pues el hackeo también nos pone vulnerables. Los riesgos en Internet y sus recomendaciones para evitarlos. Bueno, nosotros tenemos diversos tipos de riesgos, los tecnológicos. Nosotros nos podemos proteger de estos riesgos tecnológicos teniendo un buen antivirus para poder evitar lo que es un virus, un troyano o un virus espía, que es un spyware, y incluso un gusano. Tenemos los correos basura, que son spam. Hoy en día en nuestro correo electrónico ya tenemos la opción de nosotros poner que no queremos que nos llegue ese spam, o de reportarlos de que son spam. Los intrusos, esto igual nosotros lo podemos evitar teniendo nuestras cuentas seguras, contraseñas largas de más de 8 caracteres, etcétera. Y la piratería, pues evidentemente es nosotros acatándonos a las reglas de no comprar software pirata. En los riesgos económicos tenemos lo que es el phishing, el farming, el fraude y el robo de información.
Para evitar los riesgos económicos, nosotros lo que tendríamos que hacer es evitar dar nuestras contraseñas, evitar poner, pues, datos que nos pongan vulnerables. Por ejemplo, si tenemos un carro, no lo subamos a las redes sociales porque nos puede poner vulnerables. Si tenemos mucho dinero, no hay que subirlo porque nos pone en la mira de aquellos rateros cibernéticos, etcétera. Y los riesgos sociales, tenemos lo que son contenidos inapropiados, la ingeniería social, el hostigamiento en línea, el sexting, información falsa, privacidad o cuidado de la identidad y la adicción al Internet. Pues bueno, todos nosotros tenemos que tener mucha medida al estar en Internet, tenemos que tratarlo con seriedad e incluso también nosotros tendríamos que estar muy pendiente de los niños pequeños a través de este tipo de cuestiones o de páginas web. Y evidentemente tenemos que, como recomendación, hay que cuidar a nuestra persona. Si nosotros cuidamos lo que es nuestra persona y nuestra identidad digital, nada de esto nos debería de pasar o no tendríamos por qué haber existido lo que son los riesgos en Internet. Sin embargo, existen y pues hay que cuidarnos de todos ellos. Esto sería todo por mi video del día de hoy. En las próximas cápsulas veremos más cosas. Que tengan un buen día.